Bendito Padre, Señor, te damos gracias porque permites que estemos nuevamente reunidos, Señor, para poder aprender, para poder escuchar de tu palabra. Señor, primeramente queremos pedir que nos perdones, Señor, que borres nuestra falta, que borres nuestro pecado, Señor, el que hemos cometido inconscientemente, Señor, y aún más aquel que hemos cometido conscientemente, Padre. Señor, ayúdanos a tener un corazón limpio y agradable a ti, Padre. Te lo rogamos, Señor. Te pedimos también, Señor, que te agrades de este culto que hemos de iniciar, Señor, que los cantos, la lectura, Señor, y la exposición de tu palabra sean para tu honra y para tu gloria, Padre. Sé tú con la persona que ha de compartirnos la clase, Señor, de esta mañana. Te pedimos, Padre, que hables tú a través de él, que hables tú a tu pueblo, Señor, que a través de él, Señor, nosotros podamos comprender y podamos saber lo que tú quieres decirnos, Padre. Abre nuestro corazón, abre nuestro oído, nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor, para poder comprender lo que tú tienes preparado esta mañana para nosotros. Te damos gracias, Señor, y te ofrecemos este culto para tu honra y para tu gloria, Padre. Agrádate de él. Amén. Alabad, servidores del Señor, alabad el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, desde ahora y para siempre, desde la salida del sol hasta su ocaso. He alabado su nombre. Grande sobre todas las naciones es Jehová, por encima de los cielos, por encima de los cielos su gloria. Y como el Señor nuestro Dios, que se sienta en las alturas y baja para ver los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra, aleluya. Él levanta del polvo al desvalido, del estiércol hace subir al pobre, para sentarlo con los príncipes de su pueblo. Él la sienta la estéril como madre de hijos jubilosa. Grande sobre todas las naciones es Jehová, por encima de los cielos su gloria. Y como el Señor nuestro Dios, que se sienta en las alturas y baja para ver los cielos y la tierra. Aleluya, los cielos y la tierra. Aleluya, los cielos y la tierra. Hazme un instrumento de tu paz, donde a diario lleve yo tu amor, donde haya injurias tu perdón, Señor, donde haya duda, fe en ti.
Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a comenzar nuestra clase de Escuela de Formación Cristiana con la lectura bíblica de esta mañana, que se encuentra en Primera de Tesalonicenses 2 y únicamente los versículos 5 y 6. La palabra de Dios dice así: porque nunca usamos las palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Hermanos, en esta mañana queremos seguir con esta serie de estudios, y este versículo 5 viene muy semejante a las cuestiones que venía el apóstol Pablo defendiendo de las acusaciones, o defendiéndose de las acusaciones que estaban haciendo otras personas en la iglesia de Tesalónica. En el versículo 3 de esta misma carta del capítulo 2, Pablo hace aseveraciones que son muy generales acerca del mensaje del Evangelio. Y en este versículo 5 empieza ya a hacer aseveraciones muy particulares. Aquí es donde empezamos con nuestra presentación, y hermanos, queremos hacer algunas cuestiones de mucho parecido que hay entre el versículo 3 y el versículo 5. Dice así el versículo 3: porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Aquí nos estaba marcando ya algunas de estas acusaciones que veíamos en la clase pasada. No era por error, no era de impureza, ni por engaño. Y aquí deja entonces en el versículo 5 empezar a ver otras acusaciones que ya eran de manera muy particular. ¿Cuáles eran estas acusaciones? Que usaba el apóstol Pablo palabras lisonjeras, que era guiado por la avaricia, y que también era guiado para tener reconocimiento, para que la gloria fuera también para él, para que él recibiera los aplausos. Y entonces aquí es donde cobra una similitud muy grande este versículo 3 y este versículo 5, la manera en que presenta esta defensa el apóstol Pablo. Lo llamamos así como de manera negativa. El versículo 3 dice: no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. El versículo 5 empieza: porque nunca usamos palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Entonces estas son tres de las aseveraciones particulares que hace el apóstol Pablo: las palabras lisonjeras, la avaricia y el querer la gloria para él mismo. Entonces el predicador aquí hace un análisis. Yo creo que a la hora de que estaba escribiendo esta carta, si el ministerio tanto de él como de su equipo de misioneros no habría pasado de las palabras amables a las lisonjas por ganar adeptos, si no fueron tentados en algún momento dado por tener avaricia, por valerse de la predicación para tener algún beneficio, o si el beneficio pudiera haber sido reconocimiento, recibir los aplausos, tener la gloria. Entonces empieza esta manera negativa o de negación a las acusaciones que se le estaban presentando. Lo interesante aquí también de estos versículos 5 y 6 son las palabras que les acompañan después. Queremos hacer este marcaje muy personal cuando dice que las palabras lisonjeras, dice como sabéis. Y después, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Ni buscamos gloria, y termina diciendo, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Entonces, hermanos, pasemos a nuestra primera reflexión.
Muy bien, hermanos. Entonces, la primera acusación que se deja ver en estos versículos era acerca de usar estas palabras de adulación, lisonja. ¿Qué es la lisonja? El diccionario dice: lisonja es un halago exagerado y generalmente interesado que se hace a alguien. Entonces, lisonjear podría decirse como adular, halagar, envanecer. Hermanos, la acusación que hacían estas otras personas hacia Pablo y su equipo de misioneros era que adulaban a los tesalonicenses para que se convirtieran al Evangelio. Entonces Pablo aquí reflexiona desde casi el capítulo 1 y el capítulo 2 acerca de esta condición de la lisonja o la adulación. No solamente eran palabras amables, o sea, ellos no decían, no usa palabras amables, quiere adularlos, quiere exaltarlos. Y entonces Pablo reflexiona sobre esto y presenta toda una defensa acerca de que ellos no suavizaron las demandas del Evangelio. Sabían muy bien a lo que se enfrentaban. Recuerden que platicábamos acerca de Tesalónica, la ciudad romana, cómo vivía algunos cultos incluso al mismo César y a otros dioses en tremendas fiestas y orgías. Entonces Pablo dice, no, nosotros no suavizamos las demandas del Evangelio. Podríamos decirle a una persona lo que puede pasarle si no acepta el Evangelio, pero también les decimos, el día de hoy, la realidad en la que vives es difícil. También no era también darles por su lado, decirles, bueno, pues ahí la llevas, estás bien, síguele echando ganas, no, ni hacer promesas vanas, mira, a partir de ahora pues todo va a cambiar y todo te va a ir muy muy bien. Tampoco era hacer esas promesas vanas. ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo vemos esta situación de que Pablo nunca les engañó acerca de lo que es el Evangelio? Vamos a primero a los Tesalonicenses capítulo 1 versículo 3. Dice así: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, recuerden, Pablo estaba en Corinto y les hace esta carta a los tesalonicenses, y ahí él mismo está diciendo que se están acordando sin cesar de lo que hay en Tesalónica. Hermanos que dan testimonio de la fe que tienen. Se han apartado y profesan una fe verdadera, del trabajo de vuestro amor, esa acción social, esa fe que ahora se transmite o se lleva a cabo en acción social, y de vuestra constancia en la esperanza, en esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, en esa esperanza que tienen los cristianos o que tenemos nosotros los cristianos acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nunca se les mintió, jamás se les engañó, no se les dijeron algunas otras cosas acerca de lo que podría ser el Evangelio. Y el versículo 9 de ese mismo capítulo 1 dice: porque ellos mismos, ¿quiénes son ellos mismos? Esas personas que los estaban acusando cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. O sea, ellos habían aceptado el Evangelio y se habían apartado completamente de esta acción cúltica a otros dioses. Los habían hecho de lado y entonces habían entendido lo que era el Evangelio y lo que era vivir dentro del Evangelio y de lo que era seguir al Dios vivo y verdadero. Un ejemplo muy claro de esta acción de dejar estas malas prácticas lo vemos en Marcos
capítulo 10, versículos 17 al 22. Lo recordamos muy bien, no es necesario que lo leamos, hermanos. Es acerca de esta historia de, nuestro Señor Jesucristo y el joven rico. Este joven que se acerca, se inclina y le dice: Maestro bueno. ¿Por qué me llamas bueno?, contesta el Señor Jesús. Bueno solamente es Dios. Y dice: bueno, ¿qué hago para alcanzar la vida eterna? Dice: bueno, obedece los mandamientos. Dice: bueno, es que eso lo he hecho desde mi juventud, todo el tiempo. Dice: Dios lo observa, y la palabra dice: y Jesús lo amó. Lo observa y le dice: bueno, ahora vende todo, dalo a los pobres, toma tu cruz y sígueme. Esto es algo que es muy claro a la hora que predicamos el Evangelio. No minimizamos las condiciones en las cuales ahora tenemos que vivir. Tenemos que dejar algunas prácticas y tomar algunas condiciones difíciles dentro de nuestra vida. El Señor Jesucristo no le dijo: bueno, vas bien, síguele, ahí vas, sigue obedeciendo los mandamientos y poco a poco, bueno, vamos, te vas a ir dando cuenta. No, le dice: mira, has obedecido y todo, pero ahora tienes que venderlo. La condición difícil, deshazte de estas cosas materiales que te pueden estorbar en tu adoración a Dios. Toma tu cruz, toma ese ministerio al cual has sido llamado y sigue a nuestro Señor Jesús. Entonces el Evangelio, como lo dice Pablo, entonces no fue predicado, no fue llevado a Tesalónica con lisonjas. Muy bien, hermanos, vamos entonces a esta segunda defensa en este versículo 5, ahora en esta parte B, acerca de la avaricia, que dice: ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Avaricia, hermanos, como podemos ver en algún diccionario, es ansia de adquirir y acumular riquezas. Entonces, un avaro que se reserva algo para sí sin compartirlo. Hermanos, aquí en este versículo nos llama mucho la atención también que usa la palabra encubrir. Encubrir también del diccionario es ocultar algo para impedir que sea percibido, que no llegue a saberse. Esto, hermanos, los griegos, como sabemos, Tesalónica estaba en esta parte de la isla griega, sabían muy bien lo que era encubrir, porque ellos, si se acuerdan, en el teatro griego usaban máscaras porque había más personajes que actores. Entonces ellos se ponían una máscara y con eso entonces cambiaban y ocultaban su rostro. Entonces sabían perfectamente los tesalonicenses a lo que se referían con esta palabra de encubrir. Pero aquí en esta de que no encubrimos la avaricia, la utilización sería la utilización del ministerio para enriquecimiento personal. Esto es lo que Pablo quiere decir con esta frase en el versículo 5. Pero semejante acusación, hermanos, pues es difícil de refutar. Filipenses marca que ellos recibían, Pablo insistía también en ello, que era bueno que las iglesias sostengan a sus pastores, a sus misioneros. Esto era algo legítimo. Pablo insistía en que esto era legítimo, pero su ministerio era desinteresado de todo bien material, precisamente para que los recién convertidos, hermanos recién llegados al Evangelio, no cayeran en este tipo de dudas, que el Evangelio o que la persona que se acercaba a predicarles era para que tuviera un bien material, para que fuera rico en esta parte, cuestión económica. Entonces, primero los Tesalonicenses 2:9 lo deja bien claro, que Pablo trabajaba. Dice: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros,
os predicamos el Evangelio de Dios. Entonces Pablo empieza también a decir, pues ustedes se acuerdan, yo trabajaba también y todo, trabajaba de manera diaria, y aparte trabajaba también predicando el Evangelio, esto para que no fuera nada gravoso a nuestros hermanos. Entonces, como lo habíamos mencionado, Filipenses 4:16 dice que estos hermanos de Filipos le seguían mandando ofrendas a Tesalónica una y varias veces. Pablo también a Timoteo le advierte que va a haber personas que busquen enriquecerse o que quieran enriquecerse de la predicación del Evangelio. En 2 Timoteo 3:2 lo menciona, porque habrá hombres, dice, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios. Y continúa una lista y larga. Si recordamos entonces, avaro es una persona que es amante del dinero. Entonces, hermanos, y esto era muy popular en aquellos tiempos, y yo creo que también en nuestros tiempos, que hay personas que buscan enriquecerse a costa del ministerio. Pero si Pablo, como siervo fiel, quiere demostrar que la recepción de ofrendas no significa que los misioneros actuaran por afán de lucro, ¿cómo puede hacer ver a los tesalonicenses que ellos no son como los demás predicadores? Bueno, aquí es donde esta segunda frase toma un gran valor. Nadie puede entrar en su corazón para sondear sus motivaciones. Nadie, es decir, excepto Dios. Así pues, el apóstol se ve en la necesidad de involucrar a Dios como testigo de la pureza de sus intenciones. En cuanto a las supuestas palabras lisonjeras, los tesalonicenses pueden juzgar por sí mismos que no se expresaban con palabras lisonjeras. Pero en cuanto a las motivaciones íntimas, solo Dios puede ser testigo válido. Solo Él sabe que los misioneros no buscaban nada para sí al predicar el Evangelio. Entonces, por eso Pablo anexa esta palabra de decir, nuestras motivaciones no eran de avaricia. Dios es testigo. Entramos a esta tercera acusación o calumnia que se menciona o que suponemos en estos versículos, y es la cuestión del afán del protagonismo. El ministerio entonces no debe de prestarse para estas cuestiones de aplausos, de recibir reconocimientos. Recuerdo que en una ocasión, yendo en viaje hacia el estado de Veracruz, y vimos esos letreros grandes que están a un lado de la autopista, que decía el nombre de una persona que dirigía una iglesia, una congregación, y abajo decía el gran apóstol de Dios. No es de sorprendernos que hay apóstoles, que tenemos ese ministerio, que somos enviados, pero ya cuando se pone esto, el gran apóstol, ya el texto ya empieza a denotar alguna cuestión de supremacía, de que estoy por encima de cosas así que llegan a ocurrir dentro de los ministerios que se sirven para ya recibir esta vanagloria personal. Entonces, aquí en este texto, en el versículo 6, hay dos calumnias. Una que quiero decir, dice: ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. Ni de vosotros, ni de otros. Corrían entonces dos calumnias al mismo tiempo. Muy probablemente es una calumnia de los mismos tesalonicenses, que no habían aceptado bien el Evangelio, que decían que Pablo y su equipo misionero querían estos aplausos, esta gloria. Y la otra era por parte de los judíos de Jerusalén o de Antioquía, que ellos donde los conocían, la iglesia que los había enviado. Entonces también estos judíos estaban haciendo estas calumnias, tanto de los tesalonicenses entonces como de los judíos, ya sea de Jerusalén o de Antioquía. Corrían estas
estas calumnias. ¿Qué contestar a estas calumnias? ¿Cómo podemos contestar a estas calumnias de que no, nuestro interés no es personal? ¿Cómo no sucumbir a este deseo de protagonismo? Siempre a lo largo de los siglos ha habido personajes bíblicos que recordamos muy fuertemente. La Biblia menciona en el Nuevo Testamento a estos tres, a Pablo, a Silas y a Timoteo, pero en la historia, por ejemplo, de los presbiterianos, Juan Calvino, Martín Lutero, Spurgeon, Juan Knox. Entonces, hermanos, estos personajes bíblicos y de nuestra historia que Dios levantó para edificar su iglesia, han sido ejemplos claros de que sin buscar la gloria de los hombres, Dios los exaltó también por su trabajo, por su servicio, por su ministerio. Como se mencionó con respecto al dinero, hermanos, una cosa es recibir ofrendas y otra cosa es buscarlas. Así ocurre también con la fama que se pudiera lograr dentro de la iglesia, dentro del ministerio. El servicio fiel conduce a veces a una reputación que perdure por siglos. ¿Cómo lo vemos esto muy claro? Hermanos, lo podemos ver en este pasaje bíblico de Mateo 26:13 acerca de esta mujer que lava los pies de nuestro Señor Jesucristo, y el pasaje termina diciendo: de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio y en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Un servicio muy sencillo, pero con todo el corazón, con toda la intención, que no buscaba otra cosa más que servir a nuestro Señor, y termina siendo exaltado por nuestro Señor Jesucristo y pues por todas las generaciones. Entonces, esto es lo que sucede cuando uno va dispuesto al trabajo con un corazón sincero delante de nuestro Dios. Pablo, como ya hemos dicho, entonces empieza negando con contundencia, diciendo: nunca fuimos a vosotros buscando la gloria de los hombres, ni de vosotros ni de otros. Nunca. Es contundente en esta palabra. Y en esto vuelve a lo que ya ha dicho en el versículo 4. Dice: así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios, que examina nuestros corazones. Entonces ellos buscaban agradar a nuestro Señor primeramente. El siervo fiel entonces aspira a escuchar la aprobación de su Señor. Bien, buen siervo y fiel. Eso es lo que todos queremos escuchar, que nuestro Señor se refiera a cualquier ministerio que usted o que nosotros desarrollemos dentro de la iglesia. Pero prescinde de los elogios humanos. Luego Pablo procede a explicar que hay un sentido legítimo en el que el siervo de Dios puede recibir respecto a él y su sostén. En el versículo 6, en la segunda parte, dice: aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. O sea, nosotros servir al ministerio y ustedes también apoyarnos con todo esto que nosotros vamos necesitando. Y a continuación extiende su contestación en los versículos 7 y 8. No fue así, dice, sino que fuimos tiernos para con ustedes. En los que recuerda a los tesalonicenses que él y los otros misioneros prescindieron de estos derechos durante su estancia en Tesalónica. Pero esto acerca de los versículos 7 al 12 o 7 y 12, eso lo dejaremos para un siguiente estudio que tengamos con respecto al sostén de nuestros pastores, de nuestros ministros. Entonces, hermanos, terminamos. Dice: las instrucciones entonces son saber que el evangelio no se expresa con palabras lisonjeras, con palabras adulantes. Es un mensaje directo. Saber que Dios es el único que escudriña el corazón y las intenciones de cada uno de sus siervos. Esto es lo que solamente Dios puede ver, la intención del corazón. Y
Hermanos, pues la gloria siempre será para Él, para nuestro Señor. Nosotros solamente somos, por su gracia, somos siervos, somos obreros a su servicio, porque Él así lo dispone y porque nos incluye y porque tiene a bien considerarnos para su trabajo, para su obra. Damos muchas gracias a Dios porque podemos ser siervos de Él y Él hacer de nosotros siervos útiles en su obra. Que Dios les bendiga, hermanos, y pongamos todas estas enseñanzas en práctica. Gracias. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se gozará sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se gozará sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso, poderosísimo, poderosísimo, poderosísimo. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan, como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa, y entonces dirán las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová, grandes cosas ha hecho Jehová. Estaremos alegres, grandes cosas ha hecho Jehová. Estaremos alegres. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverá nación cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverá nación cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverá nación cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas.